Buenos días, estamos con el coordinador de la bancada de Morena del Congreso del Estado, Eddie Cuauhtémoc Estrada, a quien saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal, Tony? Muy buenos días. Contento de poder estar y charlar aquí con ustedes, ¿no? Pues bueno, vamos a comenzar, diputado, para que nos platique acerca de su bancada, cuántos diputados la conforman y qué comisiones son las que presiden en este momento. Sí. Bueno, pues es una bancada de 10 diputados, es casi la tercera parte de la Asamblea Legislativa, que es de 33. Es una bancada que tiene 9 de los 10 diputados de Ciudad Juárez, uno de la ciudad de Chihuahua. Es una composición un tanto extraña porque pues, la mayoría de nosotros provenimos de Ciudad Juárez, que tiene una realidad distinta, por ejemplo, a la ciudad de Chihuahua y a otras regiones del estado. Y actualmente presidimos varias comisiones, la de fiscalización, la de energía, la de desarrollo social, la de educación, la de ecología, la de tecnología, aproximadamente 8 comisiones presidimos. Jucopo, la Junta de Coordinación Política con su servidor. Correcto, sabemos que en estos momentos en el Congreso hay bastantes temas debatiéndose. Uno de ellos es lo que tiene que ver con los nuevos impuestos que este gobierno ha puesto a los ciudadanos, lo que tiene que ver con replaqueo, con el derecho vehicular. Háblenos acerca del posicionamiento que tiene Morena con respecto a ello. Bueno, Morena ha tenido un posicionamiento muy claro desde que la titular del Ejecutivo Estatal envió la propuesta del paquete económico que incluye refinanciamiento de deuda, leyes de ingresos y derechos y presupuesto. Morena expresó fuera de tribuna, dentro de tribuna y posteriormente al acuerdo que toma el Congreso los argumentos y las razones por las cuales nosotros no podíamos acompañar una propuesta de paquete económico en ese sentido. Lo votamos en contra en el pleno de la Asamblea Legislativa. Expresamos las razones por las cuales considerábamos que ese llamado fortalecimiento financiero que le llama el Ejecutivo no es tal, que implica una deuda mayor de la que tenemos, que si bien es cierto tenemos contratada una deuda muy cara, bursátil carretera, y que concordamos en que debemos reestructurar, ello no implica que debemos de tomar una deuda adicional más. Si debemos 15,000 millones de pesos en una deuda bursátil carretera, ¿por qué endeudarnos por 19,600 millones de pesos? Es decir, ¿por qué 4,600 millones de pesos más? Esas son las cuestiones en las que la bancada de Morena hizo énfasis en el proyecto de fortalecimiento financiero del Ejecutivo. Lamentablemente no hubo oídos en ese sentido y lo mismo sucedió, por ejemplo, en leyes de derechos, cuando nosotros hemos planteado no que no haya un costo por los derechos y servicios que presta el Estado al ciudadano. Nos queda claro que debe haber un costo. No planteamos que no se pague nada. Lo que planteamos es que ese pago debe ser determinado tal como lo establece la Constitución y la ley, y así lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia. Cuando tú como Estado generas un servicio al ciudadano, por ejemplo, le dotas de placas o le dotas de una tarjeta de circulación o de un holograma que representa el derecho vehicular, ese costo para el ciudadano no puede ser caprichoso, no puede ser discrecional. Tú como autoridad no puedes establecerlo solo porque lo sacas con una mayoría en una asamblea legislativa. Hay ya muchísimos antecedentes firmes que establecen que el cobro de derechos debe estar sujeto al costo que tiene el Estado para prestarlos. Es decir, ¿cuánto te cuesta un par de placas metálicas? Lo que te cuesta ese par de placas metálicas y su dotación al ciudadano es lo que tú como Estado debes de cobrar por ese derecho.
¿Cuánto te cuesta una tarjeta de circulación en su impresión, en su elaboración y un holograma que va en el vidrio para el vehículo de ese ciudadano? Pues lo que cueste es lo que tú como Estado debes de cobrarle a ese ciudadano. No lo estamos inventando nosotros, no lo decimos nosotros. Son interpretaciones que a través de muchas décadas la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido estableciendo y ha ido determinando. ¿Para qué? Bueno, pues para darle certeza a los ciudadanos de que una administración, sea cual sea, del color que sea, no puede llegar y puede discrecionalmente determinar cuáles van a ser los costos de los derechos. Estos tienen que estar sujetos a lo que les cuesta generarlos. Situación distinta a los impuestos, ¿verdad? Los impuestos sí tienen otra naturaleza, los impuestos operan de una forma diversa y allí sí en la medida en que tú generas o produces o tienes incluso, pues hay una diferenciación en su pago. Entonces, estos argumentos nosotros los hemos expresado y también nos falta el del presupuesto. Nosotros también votamos en contra del presupuesto y dimos las razones. Un presupuesto que no atendió un aspecto de austeridad, un presupuesto que desatendió grupos vulnerables que por disposición constitucional y por la propia ley del Estado tienen que tener un presupuesto mayor cada año que el Congreso emita una cuestión de presupuestal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pueblos originarios, de víctimas, de mujeres en estado de vulnerabilidad, de infancia, de personas con discapacidad. Esos grupos, por disposición constitucional, deben tener cada año un presupuesto mayor o al menos no disminuirlo. Y en el presupuesto 2022 que se aprueba en diciembre por la Asamblea Legislativa aquí en el estado de Chihuahua, varios de esos rubros no cumplieron con ese principio de progresividad que establece la Constitución y la ley. Es decir, esos presupuestos para esas personas siempre deben de ser progresivos, deben de ser mejores. Y yo creo que todos lógicamente entendemos por qué. Esas y muchas más, pero lo sintetizo de esta forma, fueron las razones por las cuales nosotros votamos en contra de la reestructuración financiera, de las leyes de derechos e ingresos y de presupuesto. ¿Qué opciones le dan al ciudadano, por ejemplo, en el caso del replaqueo, para que pues, se evite pagar este costo? Nosotros hemos generado una serie de herramientas y seguimos haciéndolo, porque eso no ha concluido. Por ejemplo, en replaqueo y derecho vehicular, los ciudadanos tendrán varias opciones. Una de ellas es ir a juicios de amparo. Las demandas para juicios de amparo están ya prácticamente terminadas. Se pondrán a disposición de los ciudadanos en el mes de febrero para aquellos ciudadanos que determinen ir a juicio de amparo una vez que realicen su pago, si ese es el camino que escogen. Porque esa es una posibilidad y porque muchas veces el ciudadano dice, bueno, ¿para qué me voy a amparar si voy a pagar? Bueno, lo que pasa es que paga para cumplir un requisito de procedibilidad en el juicio de amparo. Y cuando ese juicio de amparo lo gane, la consecuencia es que le devuelvan ese indebido pago que realizó. No obstante eso, habrá otras herramientas para todos aquellos ciudadanos que digan, yo quiero impugnar el replaqueo y el derecho vehicular, pero no estoy dispuesto a pagar. ¿Cuáles son ellas? Habrá amparos contra la ley en general y estamos trabajando en ello, acciones de inconstitucionalidad. Dos formas de poder llegar a esa acción de inconstitucionalidad. Hemos estado en pláticas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque es un ente que está legitimado por ley para promover acciones de inconstitucionalidad. Y la otra forma en que podríamos promoverla es que 11 diputados, es decir, una tercera parte del órgano legislativo del estado de Chihuahua, fuese a una acción de inconstitucionalidad. Ahorita 10 diputados de Morena estamos dispuestos a ir y estamos platicando en forma respetuosa con la representación legislativa del PT. Ya compartimos incluso los argumentos jurídicos que nosotros vemos para ver si el Partido del Trabajo con su diputada aquí en la Asamblea Legislativa decide acompañarnos en esa acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque le evitaría a los ciudadanos propietarios de vehículos promover juicios de amparo, a muchos de ellos realizar primero el pago, estar dándole seguimiento a un juicio que aunque no tendría un costo, pues sí le implica tiempo, y la acción de inconstitucionalidad no tendría ese problema. Se promovería y en caso de concederse, se le concedería para todos los ciudadanos propietarios de vehículos en el estado de Chihuahua.
Por eso es tan importante el que podamos concertar con la gente del Partido del Trabajo y específicamente con la diputada Deyanira, el ver si podemos ir juntos en el ejercicio de esa acción. Lo estamos platicando, lo están analizando, nos van a dar sus puntos de vista y tendremos de aquí al viernes para saber el resultado. En otro tema, ¿cómo ve la gestión en materia de seguridad de la gobernadora Maru Campos en estos meses? Bueno, mire, nosotros desde que empezó el ejercicio de la gobernadora lo hemos expresado abiertamente y en tribuna y dimos incluso, y así lo expresamos, un voto de confianza cuando se nos propuso el titular de la Fiscalía. Creemos que todo gobierno requiere un tiempo de ajuste, una curva, si usted quiere, de aprendizaje, un tiempo de poder llegar y conocer las estructuras que tiene, porque llegan a tomar la titularidad de diversas instituciones, ejemplo de ellos la Fiscalía, pero a mí me parece que ya llegó ese tiempo. A mí me parece, nosotros hemos sido respetuosos del trabajo de la gobernadora y de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública en ese sentido, pero me parece que el tiempo para poder tomar las riendas en esa área tan sensible, pues ya se está cumpliendo. Yo creo que ya es necesario que empecemos a exigir algunos resultados, sobre todo por lo que ha estado sucediendo en Ciudad Juárez. Y sobre todo cuando se dan los feminicidios. Entonces me parece que ya el Estado, la entidad, debe de dar resultados en ese aspecto. Creo que ya pasó el tiempo de que pudiese ver hecho el análisis y saber a ciencia cierta qué tenía. Creo que 5 meses son suficientes y yo esperaría que a partir de febrero tuviésemos por parte del Ejecutivo Estatal estrategias mucho más eficaces para controlar el problema de la inseguridad en el Estado, sobre todo en aquellos delitos que se vuelven demasiado sensibles para la sociedad. ¿Cree que se esté dando la intervención del Ejecutivo en otros poderes, como puede ser aquí mismo en el Congreso o en el Tribunal de Justicia? Bueno, yo no sé si se esté dando esa intervención o no. Lo que yo sí sé, y muchos ciudadanos sabemos, es que de repente suceden cuestiones, por ejemplo en el Poder Judicial, que nos llevarían a la suspicacia. Y yo no digo, por ejemplo, el nombramiento de la licenciada en el Poder Judicial, porque ese obedece a una facultad pues, del propio poder, ¿verdad? Ellos tienen sus reglas de cómo determinar quién los preside. No me refiero a eso. Pero si nos devolvemos poquito a ello, ¿por qué renuncia un presidente cuando todavía su periodo no concluye? ¿Por qué 2 o 3 consejeros del Consejo de la Judicatura dejan sus puestos cuando todavía sus periodos no concluyen? ¿Por qué eso concuerda en los tiempos en la llegada de un nuevo titular al Ejecutivo del Estado? Esas cuestiones no aclaradas satisfactoriamente, al menos para mí y creo que para una gran parte de la sociedad, pues nos generan muchas dudas y nos pueden llegar a hacer pensar que la independencia, por ejemplo, del Poder Judicial en el Estado de Chihuahua, puede ser vulnerada o está vulnerada. Y eso es muy grave, porque nosotros tenemos un sistema de equilibrios en esos 3 poderes y así lo hemos mantenido por muchísimas décadas. Requerimos que esos equilibrios funcionen y requerimos que uno de los poderes pues, no pueda estar por encima del otro, sino que ese equilibrio sea real. Entonces, yo solo expongo lo que muchos chihuahuenses sabemos y que es lo que hemos estado viendo respecto, por ejemplo, al Poder Judicial. Y diputado, ya por último, ¿cómo ve este debate que se está dando pues ya desde hace varios meses, pero que se ha intensificado en las últimas semanas entre lo que hizo o no hizo Javier Corral, lo que le hizo a la gobernadora y pues estos ataques que se están dando mediáticos? Sí, pues mire, pues es un pleito entre hermanos o primos hermanos. Primero tenemos que decirlo. Es un pleito entre 2 administraciones emanadas de Acción Nacional. A veces pareciera que nos quieren hacer creer que no es así, pero así es. Los 2 gobiernos llegaron por Acción Nacional al Estado de Chihuahua y con independencia de sus conflictos internos,
a mí me parece que las cosas, lo que realmente le trasciende a la sociedad es que no queden en dimes y diretes. Eso es lo que tenemos que... No pueden quedar en dimes y diretes. Si la actual gobernadora publica o dice, o sus colaboradores, que hay irregularidades en el ejercicio de la administración del exgobernador Corral, pues yo creo que deben de presentarse las denuncias, deben de llevarse a cabo las investigaciones, garantizando el debido proceso de los involucrados y los poderes jurisdiccionales deben de emitir sentencias, fincando responsabilidades si consideraron que las había o absolviendo a las personas, porque me parece que ese es el Estado de Derecho. E igual, el exgobernador Corral por mucho tiempo afirmó y llevó a cabo algunas investigaciones y dijo que algunas personas que participan en la actual administración estatal cometieron algunos delitos. Pues nosotros estamos en la misma sintonía. Esas investigaciones deben concluir, los procesos deben continuar y concluir, porque los procesos no pueden terminarse porque alguien gana o no gana una elección. Me parecería que no estaríamos distinguiendo entre un proceso electoral y los procesos jurisdiccionales, que deben de tener otro rumbo y otro camino. Entonces, yo abonaría a que todo lo que se ha dicho en medios y en declaraciones, porque son cuestiones que le afectan a la sociedad, se lleven a los procesos previamente establecidos por la ley, se respete el debido proceso de los involucrados y los órganos jurisdiccionales se pronuncien en sentencias y nos digan en forma clara si hubo o no responsabilidades de tal o cual persona. Muy bien, diputado. ¿Algo más que guste agregar? No, pues invitar a toda tu audiencia a que se sume a exigir que el actuar de las autoridades cuando se trata de cobros de derechos, de formulación de presupuesto, de contratación de deuda, son cosas que nos implican a todos, que no estamos ya en los tiempos donde se pueden sacar acuerdos tan trascendentales para una sociedad o decisiones tan trascendentales solo porque tienes una mayoría en el Congreso. Me parece que eso está superado. Hay ya un mecanismo de participación ciudadana que cada vez más entre los ciudadanos es mejor visto, y esos mecanismos de participación ciudadana deben activarse cuando los consensos entre las fuerzas políticas solo se solucionan a través de las mayorías y no a través del convencimiento o del acuerdo parlamentario.